¿Cómo están mis estimados estudiantes y quienes me están viendo a través de esta plataforma virtual por la que estamos impartiendo clases? En esta oportunidad pues nos reúne un otro tema. El número 6 para esta oportunidad lleva como título Movimientos migratorios en Bolivia. Un fenómeno social que no solamente se ha dado en Bolivia, sino a nivel mundial. La migración, en otras palabras. Pero vamos a ir viendo cómo así lo podemos ver a nivel general, global, y especialmente cómo así se ha ido dando a nivel nacional, es decir, local, solamente en Bolivia. Para esta oportunidad me he permitido tomar el siguiente versículo bíblico que podemos encontrar en Deuteronomios 10, 18 al 19. ¿Qué hace justicia al huérfano o a la viuda? Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Un consejo muy importante el que la palabra del Señor nos da en esta oportunidad. Estoy seguro que en estos tiempos difíciles de pandemia, en donde todos están en sus casas, en donde todos están regresando a sus países, están yendo a sus tierras de nacimiento, podemos observar en nuestra ciudad a diferentes extranjeros y que lamentablemente más allá de que tú tengas un juicio para ellos, es decir, pero ¿por qué no hacen? Y lo otro, lamentablemente al igual que tú y yo, pues está pasando un momento muy difícil. Pero la palabra del Señor nos da un consejo y nos dice que podamos mostrar ese mismo amor que Dios, con el que Dios nos ha amado. Así que creo que no cuesta mucho, al margen de todo lo que tú puedas pensar de esa gente, de invitarles un pancito, de poder darles por lo menos una tacita de café, no sé, mientras pasas por esos lugares. Bueno, quizás tú no en este momento porque aún eres menor de edad y no te permiten salir de casa, pero estoy seguro que puedes compartir este mismo mensaje con tus papás, que de tanto en poco van saliendo a las calles a poder comprar algún que otro alimento. Bueno, entonces este es el tema que nos reúne en esta oportunidad. Está elaborado especialmente para ustedes, mis estudiantes de segundo de secundaria, y quienes me están observando pues pueden comunicarse conmigo para que pueda brindarles el material correspondiente. Por favor, te voy a hacer recuerdo que después de este tema te estoy enviando ya lo que es este tema en formato Word, junto con esto la autoevaluación. Así que antes de proceder con el video, pues haz imprimir el tema y cuando acabemos el tutorial de audiovisual que ahora tenemos, entonces tienes que llenar tu autoevaluación. Después no te olvides del mapa conceptual y el álbum correspondiente de este tema. ¿De acuerdo? Con estas aclaraciones y recomendaciones vamos a empezar en esta oportunidad el tema número 6, movimientos migratorios en Bolivia. A continuación, en la parte introductoria, me he permitido poner estas imágenes que me van a servir para explicarte lo siguiente. Tú tienes que entender que a nivel social, mundialmente hablando, el ser humano ha empezado a convivir desde un estado nómada, es decir, viviendo en un lugar y en otro y se iba trasladando de un lugar a otro. Creo que son los primeros vestigios, se podría decir, de migración que se tiene acerca de la humanidad. El estado nómada en el que vivían, de un lugar a otro, a tal punto que han tenido que asentarse en un solo lugar y de ahí pues se han ido generando las grandes civilizaciones y culturas del mundo. Estamos hablando de los aztecas, incas, mayas y estamos hablando de los griegos, egipcios, hebreos y demás. Como ustedes podrán ver en esta imagen, pues tenemos ya una edificación de una cultura sedentaria, es decir, se ha quedado a vivir en ese lugar, ya no se ha trasladado, ya no ha migrado. Es así que la población ha ido pasando del nomadismo al sedentarismo. Podríamos decir que ha ido migrando y migrando a tal punto de poder llegar a un lugar para poder vivir y no moverse más, por lo menos un buen tiempo, ¿no? Porque después obviamente podemos percibir culturas que nacen de otras culturas porque ya de pronto esta otra cultura ha ido decayendo y ha llegado a su decadencia, pero algunos han salido y han creado, por así decirlo, otro grupo
otra cultura. Entonces, del nomadismo al sedentarismo, podríamos resumirlo en migración. Se ha ido migrando desde siempre, se ha ido migrando. Y no creas que hoy en día hemos dejado de hacerlo como sociedad, por nada. La gente sigue trasladándose de un lugar a otro por distintos motivos. Podría ser trabajo, estudio o simplemente por necesidad. Y es así que hoy en día podemos ver en gran parte de los países sudamericanos a venezolanos porque han migrado de su ciudad natal. Y no solamente esto, sé que tú pues ya debes tener en mente algún familiar tuyo que está en otro lado del país o en otro lado del mundo. O probablemente tú eres producto de una migración. Tus papás se vinieron de otro lado y están en este lugar viviendo y habitando. No sabemos cuánto tiempo, pero lo cierto es que están en este lugar. ¿No es cierto? Entonces, mis estimados estudiantes, a manera de introducción, debemos de mencionar esto acerca de la migración en la parte introductoria. Pero en realidad, ¿qué es la migración? Tú tienes ahí en tu tema, y ahí en palabras sencillas está lo siguiente. Migración es trasladarse de un lugar a otro, de un país a otro. ¿No es cierto? Eso es migración. Pero en el tema de migración, especialmente desde el punto de vista social del ser humano, podemos clasificarlo de dos maneras. Uno que puede ser la inmigración y la otra la emigración. Cada una de estas tiene su significado y su naturaleza. Por ejemplo, la inmigración, en resumen, nos va a dar la idea de personas que entran a un país o región. Estos serían inmigrantes, ¿no? Entonces, nosotros, en calidad de bolivianos y potosinos, podríamos decirles a los paceños, cochabambinos, inclusive a los venezolanos, podríamos decirles inmigrantes nosotros, ¿no? Los que están viviendo en esta tierra. Pero también, por otro lado, están la otra categoría de los emigrantes. Y esto, pues, en resumen, trata de explicarnos una palabra que se les puede nombrar así a aquellas personas que salen de algún lugar. Es decir, pues de alguna manera quizás tú o tu familia están pensando ya en ir a otro lugar para vivir. Entonces cuando tú salgas de este lugar, también vas a llegar a ser un emigrante, es decir, salir de tu ciudad natal o de donde estabas viviendo por mucho tiempo. Sea de una u otra manera, mis estimados estudiantes, todo migrante es inmigrante y emigrante a la vez. En resumen, ¿no es cierto? Pero para darle un poquito más de formalismo y tecnicismo, entonces puedes aplicar estas palabras que te he explicado con anterioridad: inmigración y emigración. ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia a lo largo de su historia? Pues te voy a pedir que pongas mucha atención porque te voy a ir explicando lo que ha acontecido en Bolivia desde antes de la llegada de los españoles. Sucede que mucho antes, pues la historia registra a culturas antiguas, y de ahí te he puesto algunas en el material: los Huancarani, Vizcachani, los Chipayas, Uruchipayas, Tiahuanaco, ¿no?, en el territorio boliviano, y hasta llegar a los incas. ¿Qué ha pasado con los incas? Tú debes de saber, como te estoy marcando en este mapita, que su ciudad central ha estado en el Perú, en el Cusco. De ahí se ha ido expandiendo al norte, al sur, y miren cuánta cantidad de tierra ellos han ido abarcando, ¿no? Entonces tenemos ahí los cuatro suyos: Chinchasuyo, Contisuyo, Antisuyo, Collasuyo. Obviamente, nuestro territorio estaba formando parte de lo que llegaría a ser el Collasuyo. En otras palabras, la migración ha empezado antes de la colonia con estos pueblos, de pronto nómadas, que se han ido trasladando de un lugar a otro, dentro de Bolivia y fuera de Bolivia, pero también tiene que ver con Bolivia. La civilización inca ha sido la última de entre todas estas
que ha repercutido gravemente en nuestra historia. Aquellas personas quechuas, de la cultura quechua, que de alguna u otra manera han ingresado, han migrado hacia territorios de lo que hoy es Bolivia, y por eso, pues, parte de la gente hoy en día podemos o pueden hablar lo que es el idioma quechua. Migración antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de Cristóbal Colón, Francisco Pizarro y demás. ¿Qué es lo que ha pasado en la época colonial después de 1492? Tú debes recordar que Cristóbal Colón ha llegado, ¿verdad?, a las islas de Centroamérica, en 1492, del 12 de octubre. Han ido pasando los años. Bueno, la gente de Europa se ha ido enterando de que había gran riqueza en América. Y entonces se ha venido poco a poco, porque en el primer viaje solamente vinieron Colón y una tripulación de gente, de personas de la peor clase. Te estoy hablando de asesinos, te estoy hablando de psicópatas, te estoy hablando de personas que estaban en la cárcel. No vinieron mujeres para ese entonces, pero han ido pasando los años y fueron viniendo gran cantidad de españoles. ¿Por qué? Porque habrían escuchado de que en América hay gran riqueza natural, hay gran riqueza mineral, perdón. Entonces, lo que ha pasado es que les ha traído tanto, a tal punto de que no solamente han venido los españoles, sino que después de haber explotado tanto al indígena, pues han ido trayendo esclavos africanos. Y ahí te he puesto en la imagen, miren este español, ya vinieron en gran cantidad, y trayendo con ellos africanos, ¿no? Estos africanos pues lo habían llevado a lo que hoy es el Cerro Rico de Potosí para poder trabajar las minas. Entonces, identificamos dos grandes grupos de migrantes, los españoles por un lado y por otro lado los africanos. A su vez, estos africanos se fueron migrando también dentro de Bolivia. Miren, no han podido soportar el frío que tenemos aquí en Potosí, característico, ¿verdad?, de nuestra tierra. Entonces, lo que han hecho ellos es buscar un ambiente natural donde poco se pueda parecer a lo que vivían en África. Y creo que lo mejor que han podido encontrar han sido los yungas de Bolivia. Así que se han dirigido allí y después pues fueron reconocidos como otra nación más de Bolivia, los afro-bolivianos. Estimados estudiantes, cuenta la historia de que en tiempos de la colonia Potosí ha sido la ciudad más poblada de las Américas. Realmente llegó gran cantidad de gente aquí, especialmente a Potosí. Migraron desde Europa hasta Potosí. Entonces podemos imaginarnos de qué manera se ha ido dando la migración en épocas de la colonia, ¿no es cierto? Españoles por un lado y africanos por el otro. ¿Qué es lo que ha pasado ya más adelante en tiempos de la independencia, cuando Bolivia nace a la vida libre y soberano, libre de yugo español? Te estoy hablando del tiempo de Simón Bolívar. ¿Recuerdas la fecha importante? 6 de agosto de 1825. Ahí también se han ido dando grandes fenómenos de migración. Miren, aquí te le he puesto yo un mapa orográfico de Bolivia, donde trato de explicarte que en esta parte, podríamos decirle el occidente boliviano, estaba pues lleno, siempre ha sido así, ¿verdad?, rico en mineral, cerros que realmente estaban siendo explotados, especialmente con plata y oro. Entonces, en 1825, aún la base de la economía era el occidente boliviano. ¿Y qué es lo que ha pasado? La mayor cantidad de gente ha ido viviendo en esta zona, es decir, La Paz, Oruro y Potosí. Estos tres departamentos tenían gran cantidad de personas que habían migrado, sea de Europa, se han quedado los africanos, ahí estaban los campesinos, ahí estaban los quechos, o sea, ese es el producto ya en tiempos de la independencia. Pero han pasado los años, te estoy hablando ya aproximadamente de 1850, 1860, y en el oriente boliviano se habría dado otro fenómeno económico. Habrían llegado a descubrir grandes reservas de caucho en el oriente boliviano. Es así
que la gente se ha ido trasladando al oriente, especialmente a Pando y Beni. Han migrado, ¿de acuerdo? O sea que ellos estaban buscando nuevas tierras para poder producirla, y en este caso han encontrado el caucho. Y obviamente de esa manera se ha ido poblando lo que es Beni y Pando, ¿no es cierto? El caucho es aquella materia prima que va a servir para la elaboración especialmente de las ruedas, es decir, va a ser la novedad del momento, y todos van a querer también explotar este recurso natural. Han migrado del occidente al oriente boliviano. Pero vamos más adelante, ya estamos en tiempos de la República. Te voy a mostrar a continuación uno de los presidentes que hemos tenido en Bolivia. Este señor se llama Víctor Paz Estenssoro. ¿Qué ha pasado con la presidencia de Víctor Paz Estenssoro? Te voy a hablar de la Revolución Nacional de 1952, que también ha sido un aspecto bien importante para que haya o se produzca lo que es la migración. En 1952 realmente se ha vivido momentos bien delicados y terribles en Bolivia. Se ha llevado a cabo algo que vamos a llamar la relocalización. Esto ha afectado gravemente por una parte a los mineros que vivían en el occidente, y como les han relocalizado de trabajo, es decir, les han dado otro trabajo, por lo general se han dedicado a la tierra. ¿En dónde? En el oriente boliviano. Han migrado. Otro fenómeno es la reforma agraria. La tierra es de quien la trabaja. Este señor, Víctor Paz Estenssoro, habría motivado a la gente del occidente a irse a vivir al oriente, especialmente a Santa Cruz. Tenía nuevos planes de poder ayudar a la economía boliviana, a la explotación de los recursos naturales. Y entonces les ha dicho, vayan, inclusive les ha regalado tierras para que vayan a vivir a Santa Cruz. Y de ahí, pues, muchos del occidente se fueron a vivir a Santa Cruz. Hoy en día creo que más de uno, que es potosino, tiene familiares viviendo en Santa Cruz. Tiene familiares, ¿no? Y no solamente eso, en 1952, este señor había invitado a colonias extranjeras para que vengan a vivir a Santa Cruz. Y de ahí que tenemos grandes colonias de extranjeros. Una de ellas es los japoneses. Los japoneses habrían creado otras colonias en Santa Cruz, como la de San Juan, la de Okinawa, que actualmente siguen todavía, ¿no? Y de ahí, pues, ya Santa Cruz se ha ido convirtiendo en un lugar donde albergaba extranjeros y nacionales que llegaban y que migraban a este lugar para poder explotar sus recursos naturales. Bueno, esto es lo que se ha dado en la época republicana. Pero ¿qué tenemos en la actualidad? En la actualidad, mis estimados estudiantes, y vamos a ir hablando más de aquello, pues la migración se da especialmente de dos maneras. Voy a hacer hincapié en las dos partes. Mira, migración interna y externa. Bolivia sufre o es afectada por la migración de dos maneras, de manera interna y de manera externa. ¿Qué es lo que pasa con la migración interna? Podríamos decir en primer lugar que se está dando en los últimos años que mucha gente se viene del campo a la ciudad. Podrían ser varios las razones y los factores, pero especialmente se vienen por tener mejores días, trabajo, alimento en la casa, o por tener una superación académica. El colegio, tú sabes que las mejores universidades, por lo menos de Bolivia, están en las ciudades, entonces tienen que venir y migrar, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Además que aún hay todavía comunidades donde el campesino tiene que caminar 2 o 3 horas para llegar hasta su escuela. Imagínate. Entonces, muchas de las personas del campo prefieren migrar del campo a la ciudad. En Potosí tenemos varias realidades de esta naturaleza.
tenemos varias zonas que se han ido creando que precisamente son producto de estas migraciones. Te estoy hablando de Vallehermoso, te estoy hablando de Alto Potosí, te estoy hablando de Cantumarca, o sea, son lugares producto de la migración de varias personas del campo. Entonces, este es un fenómeno que ha ido suscitando en los últimos tiempos en Bolivia. Pero ¿qué más? No solamente del campo a la ciudad, también se han ido trasladando del occidente al oriente boliviano, de las tierras altas a las tierras bajas, gran cantidad de gente, ¿no? Es por eso que te preguntaba hace unos minutos atrás. Estoy seguro que tienes más de un familiar que ya vive en Santa Cruz, en Beni o en otros lugares del oriente boliviano, ¿no? Es decir, que la gente del occidente ha optado por irse al oriente. Y creo que alguno que otro también del oriente ha optado por venir a vivir al occidente, pero más que todo del occidente al oriente. En la otra forma que Bolivia está siendo afectada por la migración es la forma externa. Los bolivianos están saliendo de nuestro país por buscar mejores días de trabajo, de obtener mayores ganancias. Entonces lo hacen por vía terrestre, ahí ustedes pueden ver con sus documentos pasando por la aduana nacional, ¿no?, que nos exigen, o lo hacen también por vía aérea, toman un vuelo y entonces llegan a su destino. Esto tiene que ver mucho con los lugares a donde se dirigen. Por ejemplo, pues la mayor parte de la población llega o va a Argentina vía terrestre. Me siento porque es cerca. Pero algunos que prefieren irse a Europa, a España o a Estados Unidos, entonces necesariamente, pues en el mejor de los casos, tiene que optar por un transporte aéreo. La mayoría de los bolivianos, y ahí se los he puesto, la lista que le he puesto en el material puede variar, pero lo que no varía son los países que se los he puesto, ¿no? El orden puede variar, pero los países no creo que varíen, por el hecho de que estadísticamente ya se conoce de que la mayor cantidad de bolivianos y bolivianas va a estos países que les voy a mencionar: Argentina, les he puesto ahí Estados Unidos, les he puesto Brasil, les he puesto España. Y aquí en el recuadro también tenemos los mismos países: Argentina, España, Brasil, Chile, Estados Unidos, y ahí todos los demás. Pero los principales: Argentina, Estados Unidos, Brasil, España y también Chile. Entonces, miren, estimados estudiantes, esta es la realidad de nuestra sociedad a nivel nacional y en relación repercutiendo a nivel internacional. La migración interna y la migración externa. A manera de concluir, les puedo dar algunos datos en base al censo 2012. Es la última que se ha realizado, ¿no? Tú debes de saber que los censos se van realizando cada 10 años y esperemos tener uno de aquí a 2 o un año por lo menos para poder saber con cuánta población nos encontramos. Creo que actualmente la situación social nos está afectando mucho lo que es la aparición del nuevo coronavirus, ¿no? COVID-19. Esto está haciendo que mucha gente regrese a Bolivia y probablemente después, con los efectos que va a producir esta situación, económicamente hablando, también probablemente esto sea el motivo para que podamos migrar a otro lugar, en busca de mejores días para nosotros y para nuestras familias. Pero hasta el momento, según esta estadística, tenemos los siguientes números. Como ustedes podrán observar ahí, según el censo 2012, tenemos aproximadamente más de 10 millones de personas, de los cuales entre varones está en un 49% y las mujeres en un 50%. Cabe recalcar que a nivel mundial hay más mujeres que varones, ¿no? Y en Bolivia esta tampoco no se escapa de esa realidad, ¿no? Bolivia, sí, como te estoy mostrando, pues tenemos más cantidad de mujeres que varones. En el campo y en la ciudad,
¿Cómo se dan las cosas? De estos, 9 millones aproximadamente viven en el área urbano y 2 millones y un poco más viven en el área rural actualmente. Y entonces este es el dato que te he ido dando. Y obviamente esto tiene que ver con la migración. Ya te he ido explicando que mucha gente ya ha ido saliendo de sus sembradíos, del campo hacia la ciudad, pues por varias razones, factores y motivos. No se deja de lado también los problemas climatológicos, las etapas que a veces nos empujan a tomar esta decisión, las etapas de la naturaleza. A veces hay sequía, a veces hay pues deforestación, a veces hay grandes quemas en el oriente boliviano, por ejemplo. Aquellos pobladores de Tivnis que alguna vez han salido en marcha, aquellos pobladores también de la Amazonía que actualmente seguro están ya muchos de ellos en ciudades del oriente boliviano porque han sufrido una quema tremenda de sus terrenos. O sea, son varios factores, pero principalmente la búsqueda de nuevos días para él y su familia y la búsqueda de una formación académica superior. Estimados estudiantes, este es el tema que nos ha reunido en esta oportunidad. Que Dios les bendiga, sigan trabajando desde casa y agradezcamos al Señor porque solamente Él ha hecho posible que estés con vida y por esto has visto pues este video que te he presentado. Quédate en casa y podamos hacer caso a las legislaciones bolivianas y a los consejos sanitarios que nos están dando para poder sobrellevar este momento difícil de nuestra sociedad. Que el Señor te bendiga.